Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Si eres capaz de poner en duda todas tus creencias, si te atreves a cuestionar lo que siempre diste por cierto, entonces, párate para descubrir nuevas respuestas. Encuentros con lo inexplicable. Un asombroso viaje hacia el nuevo paradigma. Encuentros con lo inexplicable. Lunes a viernes, 12 horas México, 15 horas Chile. Por Infinito. Abre tu mente. Todos transitamos nuestra vida aceptando lo que nos dicen los libros de texto sobre el universo. Pero ¿qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. ¿Por qué este hombre que vivió en un apartado rincón de la tierra aún hoy logra encender las pasiones de sus seguidores religiosos en todo el mundo? ¿Es posible determinar si este registro se basa en hechos? ¿Existe evidencia histórica y científica para sustentar las fantásticas afirmaciones que el Nuevo Testamento hace sobre la vida de Jesús de Nazaret? De acuerdo con los eruditos, no hay evidencia histórica de la existencia de Nazaret durante los primeros años de vida de Jesús. Este parece ser uno de los argumentos más congruentes que los escépticos acercan hoy en día. Insisten en que la aldea de Nazaret, tan importante en la vida de Jesús, ni siquiera existía cuando él había nacido. ¿Es verdad que la aldea de Nazaret no está mencionada explícitamente en el Antiguo de Dios es algo que no solo puede aplicarse a Jesús, sino a otras grandes figuras históricas también? Existe un hecho incontrastable sobre la vida de Jesús que todos aceptan. Se trata de que la gran mayoría de todo lo que sabemos hoy sobre la vida de Jesús proviene del Nuevo Testamento. Pero, ¿existe otra evidencia histórica que sustente la autenticidad de la Biblia? La mejor evidencia de que Jesús fue un personaje histórico real no proviene tanto de sus seguidores y discípulos, sino de quienes lo rechazaron. Su propio pueblo judío, los rabinos de los siglos II a V, escribieron sobre Jesús, su muerte, sus milagros, sus discípulos, su rebelión. Esa es evidencia confiable. Sería mejor que los críticos se abstuvieran de atacar la integridad del Nuevo Testamento. Hoy en día, manuscritos que se han preservado del Nuevo Testamento y la cantidad de citas y escritores de la historia de la Iglesia que tenemos sobre el Nuevo Testamento es tan numerosa que tenemos la interpretación exacta de cada pasaje dudoso en uno de esos manuscritos. Un hecho que, tal vez, no puede afirmarse de otro documento antiguo. Aparentemente lo que tenemos con el registro del Nuevo Testamento es una cantidad enorme de documentación que se generó dentro de los 30 a 40 años de la muerte de Jesús. Esta fecha es mucho más cercana a los sucesos reales que cualquiera otra registrada en la historia, pero hay teología. Esas son las frases, recuerdo de la historia y metáfora de la historia. Con recuerdo de la historia, quiero decir algunas cosas que se encuentran allí porque realmente Jesús las dijo e hizo. Con metáfora de la historia, quiero representar a la comunidad temprana que con frecuencia utiliza las historias metafóricas para hablar de la significación de Jesús. Los evangelios son una combinación de ambos. ¿Es posible que hayan existido dos Cristos? Uno, el producto de cientos de años de fe religiosa, y el otro, el Jesús histórico y real. La gente ha tratado de tomar el retrato del Jesucristo del Nuevo Testamento y encontrar el solvente necesario para separar el Cristo humano del que llaman el Cristo de la fe. Nadie ha sido capaz de lograrlo.
El retrato del Cristo divino de las Escrituras comparte ambas características. Sin embargo, los historiadores y los catedráticos no se han apoyado solo en los relatos bíblicos de Jesucristo para ayudar a descubrir la verdad sobre el hombre que millones de personas adoran como el Hijo de Dios. También han examinado a Jesús el hombre en torno de quien se controversia. Para eso los griegos usan la frase actos imponentes. Él era un exorcista. Creemos que hay una pizca de verdad en ello, y era un sanador por la fe. La gente encontraba alivio en su presencia. Pero luego de su muerte se adicionaron otras narraciones, como la de sus pasos sobre el agua. Ese es un hecho mítico, simbólico, por así decirlo, y no un suceso histórico. El Nuevo Testamento es a un tiempo un registro teológico e histórico, pero lo importante aquí es que en los puntos que podemos controlar del texto, es posible confirmar el Nuevo Testamento y por lo tanto concluimos que es preciso. Regresaremos en instantes por Infinito. Mientras el planeta sigue sorprendiéndonos con misterios inexplicables, en Infinito, seguimos trabajando con más y más horas de producciones propias y exclusivas. Los casos más inquietantes, analizados por un equipo especializado de investigadores y cazadores de fenómenos extraños en distintas partes del mundo, a través de realizaciones para el asombro, reunidas en Infinito Original. Porque existe otra realidad, y solo un canal se atreve a investigarla. Infinito, señal del nuevo milenio. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Mostrar que cualquiera de los milagros registrados en la Biblia hayan realmente ocurrido. Pero contamos con el testimonio de algunos que estuvieron en el lugar, gente que afirma que en verdad presenciaron esos actos maravillosos. Y tenemos una generación entera de testigos silenciosos. Durante los primeros 100 años de seguimiento de la muerte y resurrección de Jesús, no existieron refutaciones significativas de sus afirmaciones ni en forma verbal ni en alguna otra. Si bien los estamentos sociales de su época se opusieron violentamente a lo que él defendía y predicaba. Parecería que si hubiera sido posible minar las afirmaciones que Jesús hizo sobre él mismo o sobre sus De Nazaret como a un gran maestro moral. Sin embargo, un porcentaje más pequeño acepta a Jesús como algo más que eso. Muchos son los que aún afirman que en realidad Jesús no existió. Podría deberse al hecho de que, de acuerdo con los que registraron su vida y ministerio en la tierra, él realizó tan grandiosas declaraciones de sí mismo. ¿Existe la ciencia o el conocimiento que puedan verificar esas afirmaciones 2000 años después de sucedidas? Durante gran parte del siglo XX, los estudiosos de la Biblia sostuvieron con gran confianza que los evangelios y los hechos, en su totalidad, no existieron antes de la tercera o cuarta década del siglo II de nuestra era, o sea, más de 100 años luego de la muerte de Cristo. Este punto de vista no se basó en evidencia histórica, sino en preconceptos filosóficos, a pesar de que existía cantidad de evidencia en el último siglo de que los evangelios fueron escritos poco después de la muerte de Jesús. Son abrumadoras las pruebas de que los evangelios fueron escritos entre la mitad y el fin del primer siglo de esta era. Los estudiosos con más de 25.000 manuscritos o porciones del Nuevo Testamento para trabajar, tienen en este corpus un registro de la enorme cantidad de documentación producida dentro de los 30 a 40 años del hecho real. Esta es una circunstancia singular en los estudios históricos de personas y hechos de la antigüedad. Sin embargo, son los eruditos los que creen que el registro está errado. No creo que Jesús se considerara como el Mesías, ni como el Hijo de Dios, ni como la luz del mundo, ni como el pan de la vida, ni ninguno de esos otros rótulos cristianos. Yo considero que los evangelios desarrollan la tradición que contiene estratos más tempranos y otros más tardíos. Y las afirmaciones que dicen que Jesús pensaba que tenía origen divino o que era el Mesías corresponden a estratos más tardíos de la religión.
Las afirmaciones que Jesús hace de sí mismo superan por mucho las que realizó cualquier otro hombre. Los detalles de su vida están tan abiertos a la mirada pública que él puede pasar o bien por megalómano o exactamente por lo que él dice ser. El registro pudo haber sido efectuado por Mateo, Lucas o Juan, pero no hay duda respecto de quién habla. En Mateo 28:18 él dice: «Me ha sido conferida toda autoridad en el cielo y en la tierra». Lucas nos dice en el capítulo 22, versículo 69, que Cristo dijo: «Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». En Juan 6, versículo 35 Jesús dice: «Soy el pan de la vida». En el capítulo 9 de Juan él dice: «Mientras esté en el mundo, soy la luz de este mundo». Y en el capítulo 10 de Juan dice: «El Padre y yo somos uno». O bien los discípulos eran mentirosos y Jesús era un completo charlatán, o era exactamente lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Él no nos deja otra alternativa. De acuerdo con el testimonio de los hombres que escribieron el registro en su época, se trató de testigos oculares, o bien transcribieron las palabras de los que en verdad participaron de los sucesos que compusieron la vida de Jesús. Y reconocen que aquellos que hablaron también participaron y presenciaron esa vida, lo cual es claramente imposible 100 o 150 años después de los hechos. El obispo de Lyons, en el año 180 después de Cristo, dijo: «Tan firme es la tierra sobre la cual reposan los evangelios, que hasta los herejes dan fe de ellos». ¿Hablaba el obispo metafóricamente? ¿O es que existen fuentes no bíblicas que atestiguan el hecho de que Jesús fue una figura histórica muy real? Los escritos de Flavio Josefo, el muy conocido historiador judío del siglo I, confirma que Jesús existió. Sus escritos dicen que Jaime era hermano de Jesús, a quien se llamó el Cristo, y cuenta que fue apedreado por el Sanedrín. Cornelius Tacitus fue un historiador romano que confirma que Jesús fue crucificado como criminal bajo... La ciencia moderna también interviene en la confirmación de los evangelios, aun cuando la fuente sea seglar y con frecuencia antipática a la cristiandad. Por ejemplo, uno de los aspectos más milagrosos de la crucifixión fue la oscuridad que cubrió la tierra desde la hora sexta. Mateo, Marcos y Lucas, los tres registraron ese hecho, pero lo mismo hicieron varios historiadores laicos, entre los cuales se encuentra un hombre llamado Thallus, quien vivió y escribió en el año 52 después de Cristo. Los críticos podrán argumentar que Mateo, Marcos y Lucas inventaron el episodio para servir a sus propósitos, pero de ser así, ¿por qué habría de confirmarlo Thallus, un historiador sirio laico? Además, esos testigos provienen de fuentes originales. Si Mateo, Marcos, Lucas y Juan son confiables, y si puede demostrarse que la narración fue escrita a mediados del siglo I, y si existe evidencia histórica que lo corrobore proveniente de fuentes no bíblicas, ¿pueden nuestras ciencias y la lingüística, que siguieron a un niño pastor hasta el interior de una cueva en las orillas del Mar Muerto? La comunidad Qumran fue destruida por los romanos en el año 68, pero aún en esa fecha sus rollos pueden contener referencias al Nuevo Testamento, incluso a Jesús de Nazaret. Cuando se tradujo el rollo del Mesías crucificado, se refiere al capítulo de Isaías donde aparece el sirviente sufriente que identifica a ese Mesías que iba a sufrir por los pecados de la gente. Esa es la parte de Isaías que con frecuencia se escucha en el Mesías de Händel. Él fue lastimado por nuestros pecados y castigado por nuestras iniquidades. También identifica al Mesías como a un cetro, un líder de la comunidad, y dice que se lo dejó morir. Habría sido imposible imaginar una mejor confirmación de los evangelios en la literatura externa a la Biblia. Recientemente los arqueólogos descubrieron una tumba familiar en Jerusalén. Dentro se encontraba un osario ornamentado cuyos restos indicaban que la familia había tenido gran influencia o riquezas. En la segunda parte de nuestro programa trataremos de determinar si podemos comprender mejor a aquellos que realmente escribieron la obra en que tantos millones confían y atesoran, y si ese entendimiento puede modificar el modo en que vivimos para mejor. El término Biblia refiere a una colección de escrituras llamadas individualmente libros que son considerados sagrados por millones de personas en el mundo entero. Estos libros están investidos de una gran autoridad por quienes siguen sus preceptos, pero esa autoridad y la verdadera identidad de los autores individuales ha sido cuestionada por académicos y escépticos desde hace cientos de años, comenzando por la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. Aunque muchos autores disienten, judíos y cristianos generalmente aceptan que Moisés
tuvo algo que ver con la escritura de la Torá. Pero ¿cuál fue exactamente ese papel? La tradición oral transmitida por el pueblo judío durante miles de años afirma que Moisés fue el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero estudiosos modernos afirman que la Torá estaba compuesta por 4 obras distintas, o al menos editadas, en 4 momentos distintos de la historia, por 4 personas diferentes, y luego compiladas en los 5 libros de la Torá. Según esta teoría, la obra más antigua proviene de una fuente identificada como J en el siglo IX o X antes de Cristo. Esta designación se usa porque el nombre que este escritor utilizó para Dios era Yahvé, que en alemán comienza con la letra J. La segunda de las obras proviene del siglo VIII a.C., de una fuente denominada como E, y parece centrarse más en cuestiones religiosas y morales. Se la llamó así porque la palabra que utilizó este escritor para denominar a Dios fue Elohim. El tercer documento data del siglo VII a.C. y se lo consigna como la fuente de o deuteronómica y contiene códigos del Deuteronomio. El cuarto documento se denomina P por priest, sacerdote en inglés, ya que hace énfasis en las cuestiones rituales y data de los siglos VI a IV a.C. Esta parte de la obra parece estar más centrada con los rituales y cultos israelíes. Quienes adhieren a esta teoría creen que J escribió su historia del reino de Israel desde el punto de vista de un residente de Judá. Pero E vivía en la mitad norte del reino dividido y él escribió su perspectiva de las cosas desde ese lugar. Cuando Asiria conquistó el reino norte en el 722 a.C., muchos residentes huyeron al sur, al reino de Judá, y se cree que llevaron los documentos sagrados con ellos. Posteriormente, J y E se combinaron en un solo documento. Una persona desconocida, a la que se denomina como R, combinó los 4 documentos de la Biblia hebrea. Y a esto agregó lo que se conoce como el libro del Deuteronomio, con lo que se completan los 5 libros de la Torá. Claro que este es el argumento de los académicos, pero ¿existen pruebas de que esto sucedió? ¿O son todas especulaciones? Hay material en la Torá, los 5 libros de Moisés escritos mucho tiempo después de que existiera Moisés. En el Deuteronomio, el 5.º libro de Moisés, leemos acerca de la muerte de Moisés. Hay rabinos que dicen que Moisés hasta escribió una reseña sobre su muerte porque era una profecía. La tradición judía sostiene que Moisés era un profeta de primer orden y por ende, él podía haber predicho y escrito sobre su muerte. La Biblia sí no es de autoría de Moisés, de modo que en ese sentido no hay motivos por hacerlo una cuestión doctrinaria. Pero es importante establecer una distinción entre autoría y fuente de referencia. Es posible o no que Moisés haya escrito la Torá, pero existen motivos para creer que al menos él es fuente de referencia de mucha, sino de toda la información contenida en la Torá. La pregunta entonces es, ¿cuál fue su fuente informante? Según una fuente judía muy antigua y respetada, Moisés meramente fue el escriba. Dios le dio todas las cartas de la Torá, dispuestas en estricta secuencia, sin párrafos, páginas ni puntuación. Según esta tradición, la autoría de la Torá va mucho más allá de la inspiración humana, sugiriendo que Dios mismo la escribió. La Biblia está plagada de historias extrañas y sobrenaturales, cosas que contradicen nuestra experiencia personal y nuestro sentido de la lógica. Hasta el cristiano más acérrimo lo admitiría. Si leyéramos un libro moderno acerca de un hombre que podía separar las aguas y caminar sobre el agua o revivir a los muertos, tomaríamos con extremado escepticismo esas afirmaciones. ¿Por qué apartar a la Biblia de esa mirada escéptica? Obviamente, la controversia sobre la autoría de la Biblia no se limita a sus primeros 5 libros. Virtualmente todos los libros fueron objeto de cuestionamientos en un momento u otro por escépticos y académicos, pero en los últimos tiempos la ciencia moderna ha sido convocada cada vez más a menudo para apoyar uno u otro bando de la discusión. Los cristianos en su gran mayoría aceptan la Biblia y sus varias afirmaciones de autoría como cuestión de fe, pero ocasionalmente, cada vez con mayor frecuencia, descubrimientos seculares tienden a apuntalar esa fe. El libro de Salmos contiene poesía y una apasionada devoción hacia Dios, mientras los conservadores admiten desde hace mucho que pueden haber varios autores de los Salmos, se atribuye la mayoría al rey David, pero otros ridiculizaron esta idea, ya que no existen pruebas de que David siquiera haya existido. ¿Cómo podría un hombre que jamás existió ser responsable de la escritura de la mayoría de los Salmos? Luego, en 1993,
Arqueólogos descubrieron una piedra que era parte de un monumento destruido del siglo IX a.C. La inscripción en la piedra conmemoraba una victoria militar del rey de Damasco sobre un antiguo enemigo, la Casa de David. El descubrimiento tuvo una inopinada significación histórica. Aquí había una mención del rey David, no solo de una fuente externa a la Biblia, sino de un enemigo de Israel. Esencialmente confirmaba la existencia de David, el gran guerrero israelita y autor de los salmos. Regresaremos en instantes por Infinito. Vivió hace 2000 años. Es el hombre más conocido del planeta. Pero, ¿cuánto sabemos de él? En el ciclo Misterios de la Fe, los misterios de Jesús. Un recorrido por los hechos históricos que trata de develar quién fue este hombre. Estreno, el sábado 23 a las 10 p.m. por Infinito. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Del libro. Estos capítulos son fluidos y compactos. Concuerdan con la imagen histórica del profeta Isaías, mientras el resto muestra a un profeta mucho más apasionado y visceral. En la parte final, Isaías menciona a Ciro por su nombre, pero Ciro no llegó a escena durante más de 150 años. ¿Es posible que Isaías hubiera conocido el futuro de antemano y llegar hasta el nombre del rey? La identificación que hace Isaías de Ciro indica que hay al menos un autor que no escribe de cosas que iban a pasar, sino de cosas que ya habían sucedido, escritas en el tiempo pasado. Pero una vez más el destino iba a causar un revés al consenso académico del modo más inusual. ¿Podría ser que el libro de Isaías hubiera sido escrito cientos de años después de que Isaías muriera? ¿Fue el libro de Daniel producto de los clérigos judíos 150 años antes del nacimiento de Cristo? La cuestión no se resolvió en un apasionado debate en los altos estrados de la academia, sino entre pastores lanzadores de rocas en busca de ovejas perdidas en el desierto. Fueron ellos los que hicieron el mayor descubrimiento arqueológico del siglo, tal vez de todos los tiempos. Uno de los aspectos verdaderamente inusuales de la Biblia es que gran parte de ella trata sobre profecías, predicciones sobre eventos futuros que de hecho sucedieron. Los críticos utilizaron este hecho para sugerir que ya que nadie puede predecir el futuro, las profecías debieron ser escritas después de los hechos, no antes. Pero la historia bíblica fue vuelta a escribir en 1947, cuando un pastor beduino que apacentaba su rebaño cerca de los acantilados que dominaban el Mar Muerto, comenzó a arrojar piedras a las muchas cuevas que podrían ofrecer refugio a una oveja perdida. De pronto escuchó un ruido como un tintineo de cerámica rota. Adivinando alguna especie de tesoro enterrado, se aventuró por el oscuro hueco de la cueva, solo para descubrir varias grandes ánforas de arcilla. La mayoría estaban vacías, pero una contenía un cuero podrido y maloliente. El descubrimiento de los rollos antiguos en las cavernas sobre el Mar Muerto lanzó una explosión de interés en los estudios bíblicos. Lo que comenzó como un descubrimiento bastante modesto, se convirtió en una bonanza arqueológica y bíblica. Los rollos contenían al menos copias de fragmentos del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Algunos de ellas fueron simples apuntes, mientras que uno contenía el libro de Isaías completo. Recientemente, una oleada de críticos del Nuevo Testamento sugirió que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos 2 o 3 siglos antes de los tiempos de Cristo. El descubrimiento del rollo de Isaías en Qumran se remonta al año 200 antes de Cristo, junto con otros libros del Antiguo Testamento de la misma época, que hacen que estas críticas sean totalmente injustificadas. El libro de Daniel también suele ser objeto de controversias. La versión aceptada desde hace miles de años es esencialmente la que aparece en la Biblia. Daniel era un israelita en cautiverio en el reino de Babilonia, cerca del año 605 a.C., que escribió sus experiencias allí hasta el año 540 antes de nuestra era. Pero los críticos reprueban esa teoría por varios motivos.
Durante un tiempo los estudiosos señalaron las incoherencias del libro de Daniel como señal de que el autor no tenía noción de cómo era la gente o los hechos del siglo VI. Daniel se refería a Belsasar como el último rey de Babilonia, cuando los registros históricos parecen indicar que Nabonido fue el último rey. Si Daniel fue el autor de este libro, él debería haber sabido quién era el rey de Babilonia. Una vez más, la arqueología ayudó a aclarar el enigma cuando se hallaron tablas que decían que Belsasar era el hijo de Nabonido y actuaba como regente del reino cuando su padre estaba de viaje. Nabonido estaba de expedición cuando escribió Daniel, de modo que Belsasar era gobernante, con lo que se demuestra que Daniel tenía razón. El libro de Daniel, sin duda, fue escrito por un autor anónimo en una fecha posterior a la que se cree. En primer lugar, el libro contiene palabras en griego o arameo, aunque la ocupación griega no tuvo lugar sino hasta 200 años después. Luego, Daniel se refiere a la clase sacerdotal de Babilonia como los caldeos, aun cuando el término no cobró sentido sino hasta mucho tiempo después. Pero de ser esto cierto, ¿cómo fue que el libro de Daniel apareció como obra canónica entre los antiguos rollos que datan al menos del año 250 a.C.? ¿Es posible que el libro de Daniel se haya concebido en una fecha muy anterior? La respuesta más probable es que sí. Ya en el siglo VII a.C., 100 años antes de Daniel, el arameo era la lengua oficial en Egipto, Siria y Fenicia. Es muy posible que Daniel aprendiera arameo en Jerusalén antes de ser llevado a Babilonia. Debido a esta posición en el gobierno, este habría sido un lenguaje que le resultó muy familiar. Respecto a la otra crítica para el uso de la palabra caldeos, solo tenemos que ver en la historia. Heródoto hablaba muy frecuentemente de los caldeos en términos étnicos. Él reconocía el hecho de que fueran sacerdotes y aceptaba que esta condición se remontaba al menos a los tiempos de Ciro o a los tiempos de Daniel. Las críticas a los libros de Daniel e Isaías surgen a partir de que muchos académicos consideran que no es posible predecir el futuro, especialmente del modo detallado en que lo hacen tanto Daniel como Isaías. ¿Podrían Daniel e Isaías haber sido verdaderos profetas y escribir acerca de los hechos antes de suceder? ¿Y qué hay acerca de los libros del Nuevo Testamento? ¿Existen desacuerdos en quienes los escribieron? Además de una curiosidad natural, ¿por qué habría de importarnos quiénes fueron los autores? ¿Qué impacto podría tener descubrir quiénes fueron los verdaderos autores de la Biblia sobre nuestras vidas? Dadas las características sobrenaturales de gran parte de la Biblia, ¿existe algún modo de estar seguros? El Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, está compuesto por libros que generaron arduos debates a través de los siglos. Y una vez más, son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento o los Evangelios los que generaron las mayores controversias. Resulta extraño que estos sean libros a los que se designó un autor, pero los estudiosos continúan preguntándose si San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan fueron los autores de los Evangelios que llevan sus nombres. Una de las principales fuentes de controversia en lo que concierne a los evangelios es el contenido histórico de las Escrituras. Los investigadores se dividen en creer que estas narraciones registran hechos históricos, ficción o tal vez una combinación de ambos. Y por supuesto cada bando aborda esa cuestión con el presupuesto de que estas historias son reales o ficticias, presentadas con algún fin indefinido. Las primeras 3 reseñas de la vida de Jesús halladas en San Mateo, San Lucas y San Marcos se llaman los Evangelios sinópticos. Esto se debe a que las reseñas son muy parecidas en contenido. El de San Juan, no obstante, se aparta de los otros, tanto en estilo como en contenido. Los críticos de la Biblia se mofan de la idea de que estos libros fueran escritos por verdaderos testigos de los hechos y tratan de atribuir las escrituras a una fecha posterior. Si no son reseñas de testigos, los investigadores razonan, debe tratarse de historias de ficción. La historia del nacimiento de Jesús es un excelente ejemplo. En el primer y segundo capítulo, San Lucas desea decir que Jesús es el Mesías, el hijo de David. Y para hacerlo de una manera narrativa, en motivos recaudatorios, claro. Y José debe viajar a su lugar natal. El problema es que no existió tal censo en la época del nacimiento de Jesús. Y de haberlo, los romanos no habrían hecho regresar a todos a sus hogares. Los académicos que adoptaron la teoría de que el nacimiento de Jesús en Belén es ficticio rechazan a los evangelios como fuentes históricas, pero San Lucas nos dice claramente que él no solo escribe la historia, sino que se basa en una extensa investigación. Por ende, San Lucas merece la misma credibilidad que otros documentos históricos de ese momento.
Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Y San Pedro parece hablar por todos los que fueron testigos de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nadie puede demostrar de modo concluyente, por supuesto, que San Lucas y San Pedro estuvieran diciendo la verdad. Por otra parte, no parecen existir evidencias que sustenten la noción de que estuvieran faltando a ella. De hecho, las fuentes no bíblicas parecerían volcarse del lado de los apóstoles. Un hombre llamado Papías, que vivió a fines del siglo I, conoció al apóstol Juan y a otros que habían estado en contacto con otros discípulos de Jesús. Él escribió acerca de la autoría de los evangelios mencionando a Marcos y Mateo explícitamente por su nombre en una fecha que es lo suficientemente temprana como para llegar a la conclusión de que él guardaba información confiable. Papías escribió que San Marcos actuó como intérprete de San Pedro y registraba todo lo que Pedro recordaba. Él también escribió que San Marcos no escribió todo con rigor cronológico, más bien se esmeró en no omitir nada de lo que San Pedro le había transmitido. La mención histórica de San Marcos y San Mateo verifica que los autores de los evangelios eran hombres que vivieron en tiempos de Jesús y no escribieron sobre él siglos más tarde. Muchos investigadores sostienen que existen contradicciones entre el Evangelio de San Juan y los Evangelios sinópticos, y ellos creen que esto significa que hubo otro autor involucrado, probablemente en una fecha muy posterior. ¿Pero son estas realmente contradicciones? Si fuéramos a preguntarles a 4 personas diferentes que estaban en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, ¿qué ocurrió allí?, ninguna de las respuestas coincidiría. La historia básica sería sin dudas la misma, pero los detalles se basan en la perspectiva personal de cada persona. Eso no significa necesariamente que las versiones sean contradictorias, más bien que la descripción de cada persona se complementa a las demás y aportan una perspectiva más clara de toda la escena. Aparte de los 4 evangelios, suele aceptarse generalmente entre los académicos, tanto liberales como conservadores, que Pablo escribió casi la mitad del resto del Nuevo Testamento. De hecho, el único libro del Nuevo Testamento que no tiene una autoría concreta en los primeros tiempos de la Iglesia es la Carta a los Hebreos. La Iglesia, utilizando el término en general, enseña que toda la Biblia está inspirada por Dios y que en ese sentido, Él es el verdadero autor. ¿Por qué es una cuestión de importancia si un nombre está o no asociado a un libro particular? De hecho, existen varias razones. La identidad del autor de un libro puede brindar gran información a su significado y propósito. También la Biblia es un libro profundamente influyente y muchas personas quieren saber quién la escribió, aun si no suscribe a creencias judías o cristianas. Pero tal vez lo más importante sea que nos permita comprometernos con el texto de un modo más profundo y significativo. Millones de personas en todo el mundo aspiran a hacer eso con el apocalíptico libro de las revelaciones. El último libro de la Biblia es una descripción verbal de la destrucción apocalíptica, el juicio divino y el final de la historia humana. Estas imágenes de desolación han generado una cantidad de debate a través de los años. El estilo es distinto del resto de la Biblia, y es obvio que muchos se pregunten quién lo escribió. El libro mismo afirma estar escrito por Juan, pero la pregunta que generó controversias durante décadas es, ¿qué Juan? Algunos académicos conservadores creen que el autor es Juan, hijo de Zebedeo, el mismo Juan que fue discípulo de Jesús y cuya tradición dice que escribió el Evangelio según San Juan. Pero otros investigadores tienen la teoría de que el autor del libro de las revelaciones es otra persona llamada Juan, al que se refieren como Juan el Revelador. La Biblia afirma que fue escrito por Juan. ¿Qué Juan? No especifica. Lo que la Biblia deja en claro es que ese Juan merecía recibir las mayores revelaciones de todos los tiempos. Los descubrimientos arqueológicos y científicos Y la prueba de su valor profético está demostrada por el hecho de que las profecías bíblicas ocurren. Si eso es verdad, la autenticidad de la palabra escrita podría ser de importancia primordial para todos en estos tiempos convulsionados, ya que a pesar de la cantidad de profecías que nos dicen los expertos que se han cumplido, aún quedan muchas más predicciones inquietantes que restan por suceder. Y si los hombres que escribieron estas profecías son quienes dicen ser,
queda mucho por aprender que podría tener un impacto directo en nuestras vidas. Quizás no sea posible demostrar de modo científico que Dios fue quien inspiró y guió a cada uno de los 40 autores representados en la Biblia. Pero podemos considerar las preguntas que se suscitan y decidir cuál es la respuesta que tiene la mayor probabilidad de ser verdadera. Después de todo, si las preguntas fueran fáciles, no habría necesidad de tener fe. Y les dejamos algo en qué pensar antes de nuestro próximo encuentro con lo inexplicable. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.